Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harvey y en este video aprenderás a crear una API que te permita crear huéspedes y obviamente que cada huésped pueda tener muchas reservaciones. En este caso, como puedes ver, estaremos utilizando Postman para visualizar el consumo de nuestra API, para poder inscribir clientes con sus determinadas reservas, como el crear más clientes, el editar un cliente o un huésped. En este caso vamos a enviar la petición. Como puedes ver aquí, el nombre cambió a José. Y si refrescamos, se puede mostrar la edición de nuestro cliente número 1. Posteriormente, el eliminar, en este caso si lo elimino, me regresará un status 200, queriendo decir que todo sale bien. Y si nosotros vamos directamente a ver huésped, ya no nos aparecerá ninguno e incluso podemos crear otro más. Y así mandamos otra vez la petición y ya tenemos lista nuestra API en el método CRUD, y sobre todo con una relación de uno a muchos y con muchas tecnologías que te van a fascinar, así que vamos a ello. Primeramente, para construir nuestro proyecto vamos a ir a start.spring.io y vamos a tener la siguiente ventana, en donde nosotros vamos a construir nuestro proyecto de Spring de una manera sencilla y rápida. Entonces, primeramente el proyecto va a ser en Maven, en lenguaje en Java, Spring Boot, en este caso la versión de 3.1.2. El grupo va a ser API, el artefacto va a ser hotel, la descripción la dejaré en blanco y lo demás en predeterminado. En este caso usaremos Java 17. Posteriormente vamos a añadir las dependencias. La primera dependencia va a ser Spring Web, que esto nos va a facilitar a la hora de ejecutar nuestro servidor y de utilizar todas las tecnologías de Spring Web, como vienen siendo las APIs y sobre todo las APIs RESTful, además de crear nuestro servidor automáticamente en Tomcat, sin necesidad de configurar absolutamente nada de nuestra parte. Posteriormente, vamos a añadir Spring Data JPA, que va a ser una manera muy fácil y sencilla de manejar el acceso a la base de datos utilizando Hibernate and Spring Data, en este caso utilizando la persistencia. Posteriormente, vamos a añadir Lombok, que esto es una librería de Java que nos ayuda a reducir el código por completo. En este caso, nosotros lo usaremos para directamente facilitar la creación de los entities de nuestras tablas, reduciendo así el código de los constructores, los getters y setters. Ya por último, vamos a añadir H2, que es una base de datos que está integrada directamente a la aplicación, sin necesidad de instalar nada ni de configurar absolutamente nada, así que lo haremos de una manera muy rápida y sencilla. Posteriormente, nosotros ya podemos explorar la construcción de nuestro proyecto. Ustedes lo pueden revisar aquí. En este caso, yo lo que voy a hacer es descargar este archivo, que va a ser un .zip en descargas, y vamos a proceder a revisar las descargas y a descomprimir el archivo. En este caso yo simplemente lo voy a arrastrar, y para inicializarlo directamente en IntelliJ, que en este caso ya lo tengo abierto en la versión Community, simplemente arrastramos nuestra carpeta hotel hacia el proyecto y esperemos a que todo se resuelva en las dependencias de Maven. Podemos asegurarnos de que todo ya se ha creado correctamente y nuestra estructura de Java y de nuestro proyecto pues está en óptimas condiciones. Para asegurarnos de que las dependencias están instaladas, simplemente podemos checar el pom.xml y vemos que H2 Database, Lombok y otras propiedades de Spring Boot. Así que vamos a proceder a la siguiente sección para crear nuestras entidades. Antes de empezar todo, tenemos que configurar correctamente nuestra base de datos para que toda la información y el acceso sea más fácil. Entonces, en la siguiente ruta, específicamente en Resource, vamos a crear un archivo que se va a llamar application.yml, en donde vamos a preparar la configuración de Spring, sobre todo para nuestra base de datos. Y en este caso vamos a escribir source, luego URL, en este caso va a ser jdbc, h2.mem, el nombre de nuestra base de datos, nuestro username,
que en este caso va a ser SA, que viene siendo System Admin, y el password, en este caso lo vamos a dejar en blanco. Luego a JPA, que específicamente va a manejarse con Hibernate, vamos a darle las siguientes configuraciones. Específicamente en Hibernate, TDL auto update. Esta configuración prácticamente lo que hace es que Hibernate actualizará el esquema de la base de datos para que coincida con la entidad JPA, que lo veremos más adelante. Y para configurar solamente lo siguiente en la consola, vamos a añadir en applet y true, para que en caso de cualquier error, pues la consola de H2 esté habilitada y podamos ver los errores. Pero esto se suele usar muy poco. Así que lo guardamos, ejecutamos nuestra aplicación y nos aseguramos de que nuestra base de datos se ejecute y que todo esté bien. En este caso ya podemos cerrar la aplicación y continuar con la creación de nuestras entidades. Así que vamos a ello. Bueno, primeramente, para construir nuestra capa de modelo, específicamente las entidades de nuestra base de datos, vamos a proceder a crear un package dentro del paquete principal que se va a llamar model. En esta capa nosotros vamos a tener directamente nuestras entidades, como lo viene siendo el huésped y la reserva, con todas sus propiedades, para que JPA ayude a crear directamente todos los campos y todo lo relacionado con la base de datos. Entonces vamos a crear el primero, que va a ser huésped, y va a ser una nueva clase en Java. Entonces, una vez teniendo esta estructura, nosotros tenemos que poner entity. ¿Por qué? Porque esto le dice a la persistencia de Java que esto va a ser una entidad. Entonces, una vez poniendo entity, ya tenemos asegurada que esta clase va a ser una entidad. Posteriormente vamos a poner data, que esto viene del Lombok, y esto prácticamente lo que va a hacer es definir nuestra clase como un flujo de información y nos va a ayudar a crear nuestros campos de una manera más sencilla, que lo veremos más adelante cuando creemos la base de datos. En este caso, lo que vamos a hacer es crear nuestras propiedades como si fuesen simples atributos de una clase, y ya posteriormente Spring Boot con JPA va a crear toda la información relacionada en la base de datos. Entonces, primeramente vamos a utilizar un ID, que viene siendo el principal de nuestra clase huésped, pero este va a tener un valor generado con una estrategia de generation type en identity. Posteriormente vamos a definir la variable en privado, específicamente en long, con el ID huésped. Las demás dependencias o campos simplemente se van a definir como un string para mayor facilidad de uso. Entonces vamos a definirlas de una vez. Y listo, ya tenemos las demás dependencias. En este caso no vamos a añadir nada porque simplemente son campos en string que no tienen alguna relación con otra tabla. En este caso pues el ID sí es importante, pero en este caso estos campos no. Simplemente los vamos a rellenar con información X que van a ser strings. Posteriormente, que aquí viene lo importante, es cómo va a ser la relación de nuestra tabla huésped con la tabla reservación o reserva. En este caso, como vimos en el diagrama anterior, va a ser una tabla que va a ir de one to many, es decir, un huésped puede tener muchas reservaciones. ¿Y cómo definimos eso? Prácticamente con la notación de one to many, y vamos a definir una cascada de cascade type al, para que pues Java, específicamente en JPA y en Persistence, se encargue directamente de todo lo que tenga que ver con la relación. Es decir, si nosotros eliminamos un huésped, pues obviamente toda la información de ese huésped, junto con sus reservaciones, se va a eliminar en cascada. Así nosotros ya no tenemos que configurar nada más. Y para relacionar esto, tenemos que crear un array, que pues este va a almacenar toda la información de todas las reservas, ¿verdad? Entonces definimos un tipo lista de un tipo reserva, que en este caso todavía no tenemos el modelo ni la entidad de esta clase, pero más adelante lo crearemos y lo vamos a llamar reservas y lo vamos a instanciar como si fuese un array list. En este caso
nosotros ya tenemos listo directamente nuestra clase de huésped. En este caso nos marca error porque no hemos creado de reserva, pero lo crearemos en unos instantes, así que no se preocupen. Lo siguiente es crear la tabla reserva o la entidad reserva con sus respectivos campos. Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento en Java Class, reserva, lo mismo que antes, una entidad, entity y data, para que Lombok maneje toda esta clase como si fuese información, que más adelante lo veremos. Entonces vamos a crear el ID, igualmente el generate value con su determinada estrategia y su generación de tipo identity. De igual manera, el ID reserva en tipo long. Y las demás dependencias las añadiré de manera rápida. Una vez teniendo listo ya todas las propiedades, voy a proceder a explicar qué es lo que va a hacer Lombok en este caso. Si ustedes no utilizan Lombok, van a tener que crear manualmente toda la información de los getters, setters y de los constructores que ustedes vayan a utilizar. En este caso, el Lombok nos va a facilitar eso y como pueden ver, nuestra clase o entidad reserva luce muy bien ya que no es mucho código y es fácil de entender. Pero en este caso, si ustedes no usaran Lombok, tendrían que crear todos los getters y setters además de sus constructores, y el código obviamente pues ya se vería más extenso y un poquito difícil de leer. En este caso nos ahorramos todo eso gracias a Lombok. Así que nosotros ya tenemos la entidad huésped y la entidad reserva y ya tenemos lista nuestra capa de modelo. Así que vamos a pasar a la siguiente capa que va a ser repository, que es ahí donde va a empezar toda la magia. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un package que va a ser llamado repository, en donde vamos a almacenar toda la lógica de acceso a nuestra base de datos y sobre todo cómo va a funcionar JPA repository para almacenar y crear todos los métodos, ya sea del CRUD o métodos que nosotros necesitemos particularmente. En este caso voy a crear primeramente el huésped repository, pero en este caso va a ser una interfaz. Y esta interfaz va a heredar o va a extender de JPA repository. Pero además tenemos que mandarle directamente cómo va a funcionar JPA repository, porque JPA repository recibe un montón de información, como viene siendo qué es lo que se va a utilizar para eliminar algo en particular, qué es lo que se va a utilizar para encontrar todos los elementos de la base de datos de un determinado objeto o de una clase, y pues además un montón de métodos más que nosotros no vamos a tener que crear ni asegurar absolutamente nada porque JPA repository ya mantiene todo esto junto. Entonces vamos a eliminar esto y simplemente vamos a mandarle que esto va a manejar a huésped y el tipo de dato de ID va a ser long. Entonces así JPA repository ya va a recibir un huésped y un tipo de dato que va a ser su ID. En este caso, si nosotros vemos huésped, podemos ver que el ID es ID huésped y es de tipo long y específicamente de la clase huésped. Así no vamos a tener problema alguno en crear nuestros métodos. La misma lógica va a funcionar con nuestro reserva repository, que va a ser una clase y va a ser una interfaz. Y de igual manera va a extender de JPA repository y va a definir a reserva y su tipo de dato principal en el ID es long. Así que ya tenemos creada nuestra capa repository. Y aquí es donde está la magia, ya que nosotros no tenemos que encargarnos de crear manualmente lo que viene siendo el CRUD, ¿verdad? De create, read, delete, update, etcétera, ¿verdad? O incluso el find by ID, ¿verdad? Porque aquí ya viene todo definido, así que nosotros nos ahorramos bastante código. Posteriormente, lo que nosotros debemos de seguir creando es nuestra capa de servicio, que ahí es donde vamos a definir directamente nuestros métodos utilizando nuestra interfaz de repository para facilitar nuestro desarrollo. Entonces vamos a crear un package y vamos a llamarla service. Dentro del service vamos a crear el huésped service
y vamos a crear toda la información que va a manejar nuestro huésped, ya sea obtener todos los huéspedes, crear un huésped, editar un huésped, eliminarlo, etc. En este caso, nosotros debemos de definir esta clase como un servicio para que Spring Boot lo maneje y lo procese como si fuese tal, un servicio. Entonces, vamos a crear la siguiente dependencia, que va a ser AutoWired, que prácticamente esta notación nos va a inyectar, de manera resumida, nuestro huésped repository. Y así nosotros ya tenemos acceso a todo lo que tenga que ver con el repositorio de huésped. Entonces vamos a crear el primer método que va a mostrar a los huéspedes. Va a ser de tipo public. Obviamente va a recibir una lista. ¿Por qué? Porque va a obtener varios huéspedes y tenemos que almacenarlos en una estructura de datos que nos permite iterar y mostrar. Entonces vamos a ponerle get all huéspedes. ¿Y esto qué nos va a retornar? Bueno, nos va a retornar de nuestro huésped repository el find all, que es un método que ya está definido en este repositorio, pues para obtener toda la información de esa tabla. Y así nos ahorramos toda la configuración de lo que viene siendo el read. Vamos a crear un huésped. De igual manera va a ser un public de tipo huésped, porque nos va a retornar un huésped para nosotros verlo en nuestra API, específicamente en Postman. Y vamos a ponerle create huésped. Obviamente va a recibir de parámetro un huésped, que posteriormente vamos a retornar una vez creado nuestro huésped en la base de datos, que obviamente va a recibir una entidad, en este caso va a ser huésped. Y así de fácil vamos a crear un huésped. Lo posterior que sigue es editar. En este caso, pues voy a crear el mismo método, simplemente le voy a cambiar el nombre, pero ahorita les contaré cuál es la diferencia. La principal diferencia, obviamente, va a ser el nombre, update, y desde nuestro controlador que vamos a crear más adelante, vamos a mandarle al huésped el ID ya incluido, porque cuando nosotros creamos un huésped, este no va a tener ID y nuestra base de datos va a crear a su criterio pues ese ID, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a actualizar a alguien, obviamente ese huésped ya debe de venir con un ID, que es lo que vamos a mandar directamente desde el controlador. Incluso podríamos hacerlo en el mismo método, pero en este caso yo lo separé para que sea un poquito más entendible. Obviamente este va a recibir sin ID y este va a recibir con un ID. Y así, indirectamente, el repositorio ya sabe que como viene con un ID ese huésped, pues obviamente va a editarlo. Lo sabe en automático, así que nosotros no tenemos que configurar nada más ni nada menos. Y lo último que sigue es eliminar. En este caso va a ser un public void porque no va a retornar nada. Delete huésped by ID, que obviamente va a recibir un tipo long, va a ser el ID de ese cliente. Y lo que va a hacer simplemente va a ser de huésped repository, vas a eliminar delete by ID, pues al cliente que te mande, ¿verdad? En este caso, si tenemos un cliente número 1, pues vamos a mandarle un 1 y lo va a eliminar. Así que ya tenemos completada nuestra capa huésped, específicamente en el service. Así que de igual manera vamos a crear el reserva service, pues más que nada en dados casos de que ustedes quieran añadir directamente una reserva de manera independiente. En este caso no la vamos a utilizar mucho, simplemente vamos a utilizar huésped service, pero lo que tenemos que hacer para crearlo simplemente es service java class reserva y obviamente podemos copiar directamente todo esto, ¿verdad? No hay necesidad de escribir el mismo código. Obviamente vamos a editar unas cosas, vamos a añadir el service. Obviamente esto viene de reserva repository y podemos cambiar todo esto y ya tenemos listo todo. Obviamente pues si quieren ponerlo más bonito, pues aquí ustedes pueden hacer validaciones y demás, pero en este caso no vamos a utilizar este servicio, simplemente vamos a hacer la inyección de las reservas desde un huésped
ya con las reservas incluidas para que nuestro programa se encargue de crearlo todo. Entonces ya tenemos los servicios y ahora falta seguir con los controladores. Para crear un controlador vamos a crear un package que se va a llamar controller, y el que nosotros vamos a utilizar simplemente va a ser el de huésped controller. En este caso, el controlador ya es un poquito más importante porque va a definir el comportamiento de nuestros set points y de nuestras rutas. Entonces, esto va a ser un REST controller, y el request mapping lo vamos a poner en esta URL que va a ser API versión 1 huéspedes. Posteriormente vamos a hacer una inyección de nuestro huésped service y vamos a crear los mismos métodos anteriormente, solamente que en este caso pues ya enfocado al controlador. En este caso, para obtener un get, que va a ser un get mapping, pues vamos a crear un public list, porque vamos a recibir un montón de huéspedes del tipo de dato huésped. En ese caso no lo incluye. Voy a show import class y lo voy a llamar listar todo, para que me liste a todos los huéspedes, y que nos va a retornar pues de nuestro huésped service nuestro método get all huéspedes. Posteriormente vamos a seguir con el post, que en este caso va a ser post mapping. Public va a recibir un huésped y lo vamos a llamar crear. En este caso va a recibir una petición, ¿verdad?, de request body, que pues va a ser un objeto de huésped. Esto lo va a recibir como si fuese un parámetro, en pocas palabras. Y vamos a retornar de huésped service el create huésped, y obviamente le mandaremos nuestro huésped. Así de sencillo. Posteriormente, en este caso vamos a utilizar put, pero de igual manera vamos a utilizar post mapping. Pero la diferencia es que vamos a definir una ruta para editar. Entonces va a ser editar, y vamos a utilizar este endpoint que va a recibir un ID que posteriormente nosotros vamos a manejar en el método, que va a ser público huésped actualizar, que obviamente va a recibir un request body como anteriormente lo mencionábamos, pero la diferencia es que va a traer un path variable de tipo long, que va a ser el ID, que viene siendo el ID que nosotros vamos a mandar. Si nosotros mandamos un 1, pues obviamente este ID va a valer 1. Entonces aquí es donde es la diferencia que mencionaba anteriormente de crear y actualizar. En este caso, a nuestro huésped que recibimos hay que setearle el ID huésped. ID. Entonces ya tenemos seteado nuestro huésped, pero si nosotros vemos nuestro modelo de huésped, pues no tenemos ningún setter ni getter. Pues aquí lo que está ocurriendo es que el logbook en tiempo de ejecución pues me añade todo eso sin necesidad de yo tener que escribirlo, ¿verdad? Y pues así lo seteamos. Ya por último vamos a retornar de nuestro huésped service el update huésped, obviamente con su huésped con su ID añadido. Así ya sabemos la diferencia entre editar y de crear directamente. Ya por último vamos a añadir el delete. Este no tiene mucha ciencia, pero de igual manera funciona algo similar que la edición. Obviamente vamos a recibir un ID, pero en este caso simplemente vamos a eliminar. Entonces vamos a utilizar delete mapping. Vamos a definir nuestra URL eliminar con su respectivo endpoint ID. Y vamos a definir public void, porque no va a retornar nada, eliminar path variable long ID, y obviamente pues nuestro huésped service delete huésped by ID, y vamos a mandarle su ID. En este caso ya tenemos completado directamente nuestra API y solamente falta verla en ejecución, así que vamos a ello.
Y bueno, directamente desde Postman, nosotros enviamos las peticiones a nuestra API y nuestra API registraba toda la información en la base de datos. Pero pues, ¿cuál es la base de datos? Pues es H2 Console, que viene siendo una manera en la que nosotros podemos crear una base de datos embebida y pues usarla para hacer lo que queramos, de manera de que no tengamos que instalar nada y hacer más largo nuestros proyectos. En este caso, la configuración la vieron al principio y pues aquí tenemos nuestra URL, que viene siendo nuestra base de datos hotel, nuestro usuario SA y nuestra contraseña vacía. Y la URL para acceder simplemente es la siguiente: localhost 2.8080/h2-console/ para acceder a esto. Si todo está bien configurado, pues obviamente les va a aparecer la primera, pero si no tienen buenas configuraciones, pueden revisar la primera parte del video para que todo les salga bien. En este caso vamos a testear la conexión, que sí funciona, y vamos a conectarnos. Una vez conectados, nosotros ya podemos ver la siguiente información. Tenemos nuestra tabla de huésped, que como pueden ver tiene los campos ID huésped, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre y teléfono, que nosotros lo configuramos anteriormente. Obviamente no tiene la misma figura de camel case, ¿verdad? De ID y luego H mayúscula y lo demás en minúscula de huésped, ¿verdad? Apellido en minúsculas, etcétera. Que esto es lo que hace Longbook y sobre todo con su apartado de @data, que nos facilita a nosotros la creación de todo esto. En este caso, pues estos son los campos y como pueden ver aquí la tabla reserva, pues tiene lo demás. Y en este caso, pues JPA nos ayuda a crear esta relación de una manera más eficiente, porque si solamente tuviéramos huésped y un ID aquí pegado, pues haría una redundancia de datos y sería muy difícil de manejar. Y en este caso, esto lo maneja con una tabla intermediaria, pues para que esta tabla tenga dos IDs y sea más fácil la relación. Pues esto es un poquito más avanzado, pero solamente para que vean la facilidad con la que JPA se puede facilitar estas relaciones y sobre todo pues la ejecución. En este caso, si nosotros queremos ver a huésped, vamos a darle run y nos regresa al huésped 2, que como recordarán anteriormente eliminamos el primero y pues nos muestra toda la información. Si nosotros vamos a reservas, que le damos aquí a clear, reserva, run, y nos muestra las reservas. En este caso pues aquí aparecen, ¿verdad? Y así nosotros queremos ver la relación, pues simplemente nos marca que el huésped 2 tiene el ID reserva 3 y el huésped 2 tiene el ID reserva 4, que esto facilita un poquito más la relación. Entonces ya tenemos configurada nuestra base de datos y nuestro proyecto funcionando. Así que espero que te haya gustado, que pues para esto vamos a ir a Postman y vamos a ver un poquito más esta información. Como pueden ver, podemos crear más y más usuarios y después verlos, y directamente nuestra aplicación ya está directa en funcionamiento y ya podríamos hacer un despliegue. Así que espero que te haya gustado el video. Si quieres un video un poquito más explicativo con cada paso, que en este caso fue un video un tanto largo, pero si quieres un video más largo para la explicación de cada componente, pues deja un like y un comentario y suscríbete al canal. Así que nos vemos en los siguientes videos y me despido. Adiós.